El aire estaba cargado de expectación y tensión mientras el joven sultán otomano, Mehmed II de tan solo 21 años, entraba glorioso a la ciudad milenaria. El sol de la tarde se asomaba, tiñendo el cielo de tonos dorados sobre las murallas de Constantinopla. Los murmullos de los soldados se mezclaban con el retumbar de los cascos de los caballos y el estruendo de los cañones que resonaban en la distancia. También conocido como Mehmed el Conquistador, montaba con gracia sobre su caballo blanco, con una mirada decidida que reflejaba su determinación. A su alrededor, estandartes otomanos ondeaban con orgullo, y el rugido de los tambores marcaba el ritmo de la marcha triunfal. A medida que atravesaban las majestuosas murallas de la ciudad que durante siglos se había erigido como un bastión inexpugnable, el silencio caía sobre el escenario. La tensión en el aire era palpable, pero Mehmed no vacilaba. El gran líder otomano guió a sus tropas a través de la puerta de Topkapi, la entrada majestuosa que conectaba los mundos otomano y bizantino. Finalmente, Mehmed llegó al corazón de la ciudad, la majestuosa plaza del hipódromo. Allí, frente al obelisco egipcio, se detuvo para observar la grandeza que ahora estaba bajo su dominio. Su entrada triunfal a Constantinopla marcó el fin de un imperio y el nacimiento de otro. El destino de la ciudad había cambiado para siempre, y la historia registraba con tinta indeleble la conquista que resonaría a lo largo de los siglos. El silencio se apoderó de la multitud expectante, mientras el joven conquistador otomano alzaba su espada en un gesto simbólico de victoria y cambiaban la cruz por la media luna en la iglesia de Santa Sofía. Ese día no solo marcó el fin del imperio bizantino tras más de 1000 años de dominio, sino que también simbolizó el cierre de la Edad Media en Europa. Fatih Mehmed nació en Adrianópolis, actual Edirne, entonces la capital del Imperio Otomano, siendo el hijo ilegítimo de Murad II, quien ya tenía 2 hijos mayores de un matrimonio previo. Aunque no era considerado el heredero principal y se desconocía la identidad de su madre, esta situación era común en la época, donde los sultanes tenían varias concubinas y cada heredero debía ganarse su posición. Su infancia fue difícil, ya que su padre mostraba abiertamente su preferencia por sus hermanos mayores, Ahmed y Alaeddin, considerándolos los únicos con sangre noble. En una época los herederos vivían en constante peligro. A la edad de 7 años, Ahmed falleció repentinamente, y las causas nunca fueron esclarecidas. Murad, desconsolado, depositó sus esperanzas en Alaeddin. Sin embargo, 5 años después, Alaeddin fue hallado estrangulado en su habitación, y al igual que con su primogénito, el culpable nunca fue descubierto. Con la pérdida de sus hijos de sangre pura, Murad se vio obligado a enviar a Mehmed, el único heredero sobreviviente, lejos de los peligros de la capital, a la ciudad de Manisa. En Manisa, Mehmed recibió la formación tradicional, destacando en filosofía, historia, literatura, matemáticas, y dominando 5 idiomas, además de su turco nativo, griego, persa, hebreo, árabe y latín. El sultán, convencido de la madurez de su hijo a la temprana edad de 12 años, lo nombró gobernante del Imperio Otomano después de abdicar. Tras la mudanza de su padre a Brusa, la antigua capital imperial, Mehmed quedó solo al mando. A pesar de su juventud, propuso la audaz conquista de Constantinopla, pero enfrentó la desconfianza del círculo cortesano, que consideraba que no estaba conectado con la realidad. Un amotinamiento de los jenízaros, una unidad de infantería altamente entrenada, y la necesidad de reforzar las fuerzas debido a las presiones externas, pusieron al joven sultán en una posición desafiante. Los jenízaros constituían una unidad de élite de infantería en el ejército otomano, cuyo reclutamiento se realizaba principalmente entre prisioneros no musulmanes, especialmente cristianos, durante el siglo XIV. Este cuerpo militar fue establecido con el propósito de salvaguardar el imperio. A lo largo de los años, se consolidaron como una fuerza profesional y permanente, demostrando una eficacia notable y generando temor en el campo de batalla, especialmente en la expansión de las fronteras otomanas. Además de recibir una remuneración sustancial, gozaban de privilegios y poder. Sin embargo, su existencia llegó a su fin en 1826,
cuando fueron abolidos y masacrados. La inexperiencia de Mehmed y la falta de habilidades de sus tutores desencadenaron una crisis en el imperio, marcada por conflictos internos y la amenaza de una expedición cristiana liderada por el rey de Hungría. La invasión húngara y la rebelión interna sumieron al imperio en el caos, resultando en una matanza en las calles de la capital. Ante la inacción de Mehmed, su padre regresó para restaurar el control otomano. Finalmente derrotaron a las fuerzas cristianas y Murad restauró la estabilidad, enviando a Mehmed a terminar su instrucción. Murad fallece y obliga a Mehmed, a los 19 años, a asumir el trono por segunda vez. En este segundo gobierno, mostró firmeza y sabiduría al tomar decisiones concretas, como eliminar a sus hermanos aspirantes al trono y reprimir a los jenízaros rebeldes. También reorganizó las fuerzas armadas del imperio, sentando las bases para futuros éxitos militares, y emprendió la decisiva conquista de Constantinopla. De esta manera, Mehmed selló un tratado de no agresión con un sector de los venecianos y húngaros para protegerse de un posible ataque desde la retaguardia. Este acuerdo le permitió asegurarse los servicios de un ingeniero húngaro llamado Urban, capaz de construir armas de guerra revolucionarias para la época, los cañones. Aunque los bizantinos tuvieron la primera oportunidad de adquirir los cañones ofrecidos por Urban, Constantino no pudo pagar el precio. En cambio, Mohamed, el sultán otomano, mostró mayor interés y ofreció 4 veces más de lo solicitado. Estas temibles armas, que incluían cañones, se estrenaron cuando un barco veneciano fue hundido en el Bósforo por desobedecer la prohibición de tráfico. El capitán, sobreviviente, fue capturado, decapitado y empalado como señal de lo que vendría. Urban dirigió la construcción del primer regimiento de artillería pesada de la historia, destacando un nuevo cañón especial de 8 metros de longitud capaz de disparar balas de mármol de casi 600 kilos. A sus 21 años, Mehmed contaba con un ejército compuesto por otomanos, jenízaros y húngaros, armas avanzadas y el respaldo de su pueblo para emprender la conquista. Sin embargo, Constantino XI, en el declive del Imperio bizantino, gastó sus últimos recursos fortaleciendo las murallas de la ciudad, que mostraba un interior diezmado y tenía pocos aliados, pero excepcionalmente fuerte en sus defensas. Las célebres murallas de Constantinopla consistían en una triple hilera de fortificaciones, abarcando aproximadamente 65 kilómetros a lo largo de la península, desde las costas del Mar de Mármara hasta el Cuerno de Oro, diseñadas para salvaguardar la ciudad en tierra firme. El sistema defensivo se estructuraba alrededor de una zanja exterior de 20 metros de ancho y 7 metros de profundidad, que podía inundarse con agua mediante tuberías cuando fuera necesario. Justo detrás de esta zanja se encontraba la primera muralla exterior, que contaba con un corredor de patrullaje para monitorear el foso. A continuación, se alzaba una segunda muralla con torres dispuestas a intervalos regulares y una terraza interior estratégica para disparar sobre las fuerzas enemigas que atacasen el foso y la primera muralla. Posteriormente, se erigía una tercera muralla notablemente más sólida, con casi 5 metros de espesor, 12 metros de altura y 96 torres salientes de forma cuadrada u octogonal. Cada torre, distanciada a unos 70 metros de la siguiente, alcanzaba una altura de 20 metros y tenía capacidad para albergar hasta 3 piezas de artillería. La disposición de las torres de la segunda muralla aseguraba que no obstaculizaran la línea de fuego de las torres de la muralla interior. La distancia entre la zanja exterior y la pared interior era de 60 metros, con una diferencia de altura de 30 metros. A lo largo de la historia, todos los intentos de conquista, independientemente de los medios utilizados o de quien llevara a cabo el intento, fracasaron. En resumen, Constantinopla se consideraba prácticamente inexpugnable debido a la formidable defensa proporcionada por sus imponentes murallas.
las fuerzas de Mehmed sitiaron Constantinopla. A pesar de los constantes ataques otomanos, las sólidas defensas de la ciudad parecían convertir la empresa en una tarea imposible. El clima favorable y un bombardeo constante durante las primeras semanas marcaron el inicio del gran asedio. Bloquearon el estrecho del Bósforo, el paso más angosto entre el mar Mediterráneo y el mar Negro. Con un ejército otomano de aproximadamente 200.000 hombres y la presencia imponente de los cañones de Mohamed, los bizantinos enfrentaron una situación crítica en las murallas de Constantinopla. El cañón más grande, con 8 metros de longitud y una boca de 1 metro de ancho, tenía la capacidad de disparar una bola de 600 kilos a una distancia de 1.5 kilómetros. Aunque era gigantesco, su tiempo de enfriamiento prolongado limitaba su uso a 7 disparos diarios. No obstante, los otomanos contaban con numerosos cañones más pequeños, cada uno capaz de efectuar más de 100 disparos diarios. Mohamed exigió la rendición inmediata de la ciudad sin recibir respuesta. Comienza el ataque, centrándose en las murallas de Teodosio con los imponentes cañones otomanos. Los defensores respondían con sus cañones más pequeños durante el día, tratando de contener a los atacantes y reparar los agujeros en las murallas cada noche con lo disponible, como rocas y barriles. El asedio se extendió durante 6 semanas, mientras los defensores resistían tenazmente. A pesar de los intentos otomanos de romper la barrera que bloqueaba el acceso al puerto, la cadena de hierro, donde se encontraba la flota bizantina, y los asaltos directos a las murallas fueron repelidos. Barcos genoveses enviados por el Papa y un barco con granos enviado por Alfonso de Aragón lograron romper el bloqueo naval otomano y llegar al puerto en el Cuerno de Oro. Mohamed, al ver la imposibilidad por no tener acceso al puerto, ya que era el flanco más débil, ideó un plan para sortear la cadena de hierro. Se construyó un sistema de rodillos sobre el cual transportaron 70 barcos por tierra, utilizando carros tirados por bueyes, llevando la flota otomana al interior de la bahía donde estaba el puerto del Cuerno de Oro. Una vez dentro, construyeron una estructura de pontones sobre la bahía, equipada con cañones para atacar desde el mar, debilitando el flanco más vulnerable de la ciudad. Mohamed tenía que regresar temporalmente a Asia Menor para sofocar revueltas, por lo que ofreció a Constantino un trato, pagar tributo y retirarse, pero ante la negativa, decidió un ataque total sobre la ciudad. Envió tropas en oleadas, agotando primero a los defensores con tropas de segunda clase, seguidas por tropas mejor armadas y finalmente, las tropas de élite, los genízaros. Constantino se encontró prácticamente solo, ya que muchos aliados no llegaron a tiempo y otros no se presentaron. Durante la tercera ola del asedio, un suceso inesperado benefició a los turcos. La pequeña puerta peatonal llamada Quercaporta, que daba acceso al interior de la ciudad, estaba inexplicablemente abierta. Los genízaros, al descubrirla, no dudaron en aprovecharla. Escalaron la muralla, izaron la bandera otomana y abrieron paso hasta la puerta principal, permitiendo la entrada del resto del ejército atacante. En tan solo 15 minutos, al menos 30.000 otomanos penetraron en la ciudad y lanzaron un violento ataque contra sus habitantes. Por primera vez, en 53 días de asedio, Mehmed y su ejército lograron ingresar a la fortaleza. Su ingreso triunfal marcó la verdadera derrota del Imperio bizantino. Con este logro, el joven sultán se ganó el apodo de El Conquistador. En su segundo mandato como sultán, convirtió su imperio en el más poderoso del mundo. Constantinopla se transformó en la capital de los otomanos y adoptó el nombre de Estambul, que perdura hasta hoy. El niño despreciado por su padre se convirtió en el sultán más renombrado de la historia otomana, escribiendo una de las páginas más importantes de la humanidad. Finalmente, a la edad de 49 años, Mehmed falleció tras una expedición de conquista por el sur de Italia. Aunque las circunstancias de su muerte aún permanecen envueltas en misterio, su nacimiento y su sorpresivo fallecimiento son aspectos que continúan siendo incógnitas. Si este recorrido por la fascinante caída de Constantinopla te ha dejado intrigado o te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. No olvides darle like,
suscribirte para más contenidos y activar la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las complejidades del Imperio Bizantino. Hasta la próxima aventura histórica.